Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, a que nos comparta la presentación biográfica, doctor Víctor Manuel Alcaraz. Bueno, muy buen día. De repente me percato, lo que sí no me va a dar. Me percato que aquí estamos presentes más de 8 generaciones de psicólogos. ¡Qué historia! ¡Qué bonito! Y frente a esto, también me percato que seguimos contando con gusto y con colaboración de nuestras autoridades. Así que con todo cariño los voy a saludar. Primero que nada, ya se me fue, pero qué palabras tan bellas dijo el doctor González. Mucho gusto en haberlo conocido, muchos saludos de nuestra parte a todos. Doctora Verónica, aquí presente, nuestra querida Verón, presidente del CNE. Víctor Alcaraz, querido y respetado doctor Víctor Alcaraz. Tenemos también aquí a Julio César Tenagos, y bueno, me ahorro, pero evidentemente José Cambles Cortés, mucho gusto en conocerlo, División de las Ciencias de la Salud de la Universidad, y por supuesto con todo mi cariño y salud y reconocimiento Alejandro de Madrid, director de la Escuela de Psicología. Por otro lado, estimados, distinguidos directores y representantes regionales del CNE, presentes o en línea, que nos están acompañando, pero también qué alegría estar con todos ustedes aquí, alumnos, estudiantes interesados en la psicología mexicana y que afortunadamente nos acompañan. Para mí es un honor y una distinción estar presente en esta ceremonia para dar inicio a las cátedras de excelencia del CNE justo este 20 de mayo, 2 años después de lo que fuera un amplio proceso de gestión y de construcción directamente con las cámaras, hasta haber llegado a culminar con el decreto presidencial que postula esta fecha como Día Nacional de la Psicología. El doctor Alcaraz, a quien en lo particular le tengo un enorme respeto y reconocimiento por toda una gran labor como científico, pero también como un ser que ha tocado todas las áreas que conforman la excelencia de la vida, no solo por su meteórica trayectoria como científico que se propuso consolidar el papel de las neurociencias en México, también por la sensibilidad humanista que tanto ha admirado el arte y la cultura y que siempre, por principio, lo ha definido preocupado por el destino de la vida humana y de la época actual, entre otras seriamente amenazada por las fake news y el franco deterioro de las inteligencias de millones de jóvenes y de nuevos jóvenes que, devorados por el impacto de las nuevas tecnologías, han dejado de lado el papel que fue un camino del saber, la razón y la búsqueda de la verdad. Por eso, el entonces niño que naciera en 1939, el 13 de julio, y que fuera egresado de la Facultad de Psicología del antiguo Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues luego se fue a doctorar a la Universidad de París, luego pues, en la Escuela Práctica de Altos Estudios y en el Hospital Pitié Salpêtrière, pero también luego se fue y además estuvo con grandes especialistas a hacer su estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Moscú. Pleno desarrollo en aquel entonces, yo diría, como dicen los alemanes, del Estado, ¿no? Estaba el Zeitgeist, la X a determinar, ahí estaba bien. Su labor de investigación, yo creo que ahora sí empezamos con el video, su labor de investigación ha girado en torno al estudio del pensamiento y el lenguaje. Como autor de una teoría de aprendizaje, ha dilucidado en algunos de los procesos que permiten a los organismos la adquisición de nuevas respuestas, incluyendo aquellas comunicativas, por eso pensamiento del lenguaje. Así como también ha desarrollado procedimientos de retroalimentación biológica para pacientes hemipléjicos y además todos aquellos que han tenido problemas, afectaciones al estudio de la maduración del sistema nervioso. Por eso, pues su repercusión
repercusión no nada más ha tratado el marco de daños cerebrales, sino también resultados en lesiones cerebrales que han abordado problemas de parálisis motoras. El video tal cual, ¿no? Él ha propuesto métodos para el estudio objetivo del pensamiento y le han preocupado los problemas de ontogénesis, así como el control de la actividad motora y el desarrollo histórico de las. Es un pionero de condiciones para el desarrollo de trabajos científicos de carácter experimental y en la transformación de la enseñanza de psicología. Por eso, desde hace muchos años, en colaboración con el doctor Velasco Fernández, organizó una nueva y luego lo que sería muy prestigiada Escuela de Psicología de la Universidad de la Universidad Veracruzana, de la que fue director. En este innovador proyecto, por primera vez se conjugaron los ejes metodológicos científicos de la enseñanza de las técnicas profesionales de la psicología. Por eso, desde aquel entonces, aquella escuela y ahora Facultad de Psicología en Jalapa, se consideró un modelo de futuros planes de estudio de psicología en México y, por supuesto, esto repercutió en el CNE. Y a partir de aquí, mucho de lo que fue el primer perfil profesional de psicólogo, aquí tienen a uno de esos grandes fomentadores de los cimientos. Ok, esto no nada más tuvo un impacto en América Latina, también en España, por supuesto. Y a nivel mundial, ya que de aquí se fue en 1973 a la Facultad de Psicología, gracias a eso también se hizo Facultad de la Psicología, con dos doctorados, pero a él le tocó encabezar en aquel entonces el laboratorio de psicofisiología y luego coordinar el programa de alta exigencia académico orientado a la solución de problemas. ¿Qué llevó esto? Pues no nada más ubicarlo en la División de Estudios Profesionales, sino ya lleno de experiencia. Empezó una meteórica carrera que lo llevó a fundar la maestría en neurociencias en la actual PES Iztacala, en aquel entonces CENEX, con el marco de centralización de la UNAM, la maestría en plasticidad cerebral con especialidad en neurociencias de la UAM Xochimilco, el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Así nomás, regresa luego a la Universidad Veracruzana y a Jalapa, lo extrañamos mucho allá en la UNAM, y fue director de Clínica de la Conducta, director de la Facultad de Ciencias y también director general de investigaciones de toda la universidad, hasta que se llegó a convertir en el director del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, sin dejar de hacer investigación. En su papel administrativo, a nivel general, fue director de Fomento Institucional de la Secretaría de Educación Pública, director de Asuntos Internacionales del CONACYT y, por supuesto, ya consejero universitario en la UNAM, miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y también a nivel internacional, consejero del Gobierno de México para Europa Occidental y la UNESCO. Por eso, además de su desempeño gremial, por supuesto, contribuyó fuertemente a la fundación y desarrollo de sociedades. Así que fuimos fundadores del Colegio Nacional de Psicólogos, en el cual él fue presidente. Por eso el día de hoy es destino que nos fue reunir. Yo fui la segunda presidenta. Posteriormente, presidente de la Sociedad Mexicana de Análisis Experimental de la Conducta, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Pensamiento y Lenguaje, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y vicepresidente de la Comisión Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de la CEPA. También esto obviamente le tenían que llegar distinciones, así que entre otras es Premio Nacional de Ciencias con la distinción más importante otorgada por el Gobierno de la República a un científico mexicano. Premio de la Federación Internacional de Organización de Ciencias Sociales, Premio de la UNAM a la docencia en Ciencias Sociales, Premio Nacional de Investigación en Psicología del CNEC en el 2000 y asimismo el gobierno francés lo distinguió con la Orden al Mérito. Entre otras, después de 120 trabajos de investigación y de todo lo que hacía, se dedicó a hacer libros. Entre otros, los están viendo las portadas, la función de lenguaje, daño cerebral, textos de neurociencias,
y pues yo tenía que ir a buscar a los análisis también de mis archivos. No tengo tantos años como esto, pero soy un poquito más joven, pero casi me sigo. Y en aquel entonces hicimos esta publicación para la Sociedad Americana de Psicología Social. No sé si te acuerdas, Víctor. Ahí te tengo uno. Y mira cómo escribíamos. Están nuestras manitas y nuestras maquinitas. Pero curiosamente, Víctor y yo ya abordando el tema de la cultura, del desarrollo del individuo y de la presencia en la ideología. Frente a esto fue un gran diálogo en aquel entonces con lo que se dejaba ver ya en las ciencias interpretativas a nivel social. Fue muy interesante converger y ahí están nuestros escritos. Sus contribuciones, por tanto, a la psicología, plasmadas en libros y artículos, han tenido un impacto enorme a nivel nacional e internacional, porque han sido fuentes para la realización de múltiples investigaciones. Por esta razón, es muy importante destacar la enorme aportación nacional e internacional de un científico que se construyó como ser humano en la integralidad de su vida, Walter West. Muchísimas gracias. Un honor. Yo me quedo, bueno, tener el micrófono, pero ¿sabes? A continuación se llevará a cabo una mesa redonda donde se discutirá el tema de la importancia y el legado de las neurociencias pasado, presente y futuro. El legado del doctor Víctor Manuel Alcaraz Romero, con invitados especiales, el doctor Víctor Manuel Alcaraz Romero y el doctor Julio César Renedos Cosio. Pues todavía no hay nada en la pantalla. Unas ondas nada más. Bueno, pues es un privilegio estar con usted, doctor. Ya lo han, creo que todo el mundo está perfectamente claro de la institución, de la información que hace rato se decía de estar sobre los hombros de gigantes. Y tenemos aquí pues justamente a este gigante de la psicología y la fisiología. Y justamente pues es lo que quiero platicar con usted el día de hoy. Voy a mostrar en un momento la dimensión de su obra, y voy a comentar algo antes a la mayor parte de las personas que están acá sobre cómo se produce, cómo finalmente llegan los textos a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los investigadores, porque no siempre sabemos cómo llega ese texto que tú leíste, cómo es que llegó y por qué le damos tanta fe a ese texto. Y es justamente lo que voy a tratar de demostrar, ese poder que ha tenido el doctor Alcaraz de creación. Entonces van a ver ustedes más adelante un mapa de la creación del doctor Alcaraz, pero previamente a eso, para el público que es joven acá, quiero comentar cómo se llega a esa publicación.
Cuando un investigador decide publicar, lo envía a una revista. En esa revista normalmente hay un grupo de editores que determinan de primera entrada si ese artículo está bien o no, ¿no? Porque no pueden tener, a lo mejor no tienen suficiente rigor científico. Entonces, ya que lo propones y que pasa porque se puede rechazar, se lo asigna a unos revisores que lo van a ver ciegamente, no saben quién lo hizo. Esos revisores son expertos, y ya que finalmente esos revisores expertos dicen está suficientemente bien el artículo, entonces se publica. Y dicho esto de manera muy breve, pero pudieron haber habido rechazos, pudieron haber ido mejoras y mejoras y mejoras. Entonces, no es una cosa de que digan, ay, me llegó la inspiración y publiqué. En realidad, hubieron obstáculos en el buen sentido de la palabra. La gente no se hace, los investigadores, los gigantes no se hacen en una mar tranquila, se hacen en la tormenta. Entonces, es justamente lo que quiero mostrar en un momento, que va a mostrar justamente el trabajo del doctor Alcaraz. Eso que vemos ahí es una exportación de la base de datos de Scopus. Scopus es una base de datos, digamos que es el non plus ultra junto con Web of Science. Cuando de las revistas, para que sean serias, o que les llamamos serias, tienen que estar en bases de datos, y hay de bases de datos a bases de datos. Scopus es una base de datos muy importante. ¿Qué es lo que hice en Scopus? En Scopus le dije que me buscara como autor a Víctor Manuel Alcaraz y que me buscara algunos trabajos importantes que lo habían citado. Entonces, lo que tenemos acá en realidad son los keywords, son las palabras claves del doctor. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Se ha hablado de esta capacidad del doctor Alcaraz de tender puentes. Y noten ustedes que el trabajo que logramos mapear aquí, de este trabajo bibliométrico, este grupo, estas palabras claves, ¿de qué hablan? Del comportamiento animal, hablan de animales, con fisiología, con gatos. De este otro lado tenemos la parte humana, y aquí hay una parte de puente, y aquí al centro hay una parte de electroencefalografía, que pareciera que fuera el puente entre estos dos mundos. Y aquí vendría la primera pregunta para el doctor Alcaraz, que además esto se lo estoy presentando porque no había visto su obra seguramente presentado de esta manera. Son las palabras claves y los títulos que están en la obra que usted ha producido, son las conexiones que se generan a partir de esa obra. Y aquí la cuestión importante es cuáles son los desafíos que han habido, por ejemplo, para el trabajo de la electroencefalografía. ¿Cómo comparamos los trabajos previos de su obra con esos esfuerzos, esos logros de los previos con la fisiología contemporánea? Eso sería como mi primer interrogante que yo tendría, y algo que quiera, y por supuesto sobre lo que usted nos quiera narrar y decir acerca de este mapa de su productividad. Creo que ya está activo. En mi trabajo he procurado descubrir cómo el sistema nervioso actúa. Hay varios medios para ver esa actividad del sistema nervioso. Está la electroencefalografía y los potenciales evocadores. En la electroencefalografía se observa cómo distintas áreas del cerebro se activan cuando se realiza una determinada actividad. Y en los potenciales evocados, estímulos específicos son enviados
a los seres humanos o a los animales para que se pueda observar qué áreas intervienen en la captación del estímulo y en la elaboración de la respuesta. Use un análisis que a veces se hace a ojo y en otras ocasiones pues es sometido a análisis de computador, porque la información que se adquiere es de una gran magnitud. Yo me he acercado a este tipo de procesos con dos propósitos. Primero, tratar de conocer cómo el sistema nervioso va a controlar la conducta de los seres vivos. En aquellos que cuentan con un sistema tan sofisticado como los seres humanos, pero la conducta está presente en seres que no tienen cerebro. Una bacteria tiene una serie de reacciones porque hay una irritabilidad de la materia viva y ante los estímulos que le llegan produce una respuesta. Esa respuesta puede tener muchas características. Una de ellas puede ser simplemente el mantenerse, que sería una especie de defensa. Otra, el adaptarse a las condiciones particulares del medio en que vive y ver si es factible que pasar de un medio a otro. Entonces, los análisis que se realizan en el sistema nervioso también se fundamentan en la actividad que una célula, simplemente una célula viva, puede activarse ante requerimientos para conservar su existencia. En mi trabajo no he hecho, y me hubiera gustado hacer análisis de la conducta de los organismos más simples. Uno dice que no tiene gran importancia el análisis de esa conducta, pero sí, porque los organismos más simples intervienen en la modificación del planeta, intervienen en la modificación de los seres con vida, desde los animales más sencillos hasta el ser humano. Así es que el estudio que muchas veces se concentra en el ser humano por parte de los psicólogos debe de ampliarse para, bueno, el animal por excelencia en los trabajos psicológicos. Ustedes probablemente ya han estado en los laboratorios de prácticas trabajando con ratas, pero repito, hay otro tipo de análisis que se deben de hacer, porque finalmente debemos de conocer cuáles son los principios básicos de la vida para poder entender finalmente el comportamiento tan complejo de los seres humanos. Una tarea del psicólogo es entonces no solamente concentrarse en el trabajo con seres humanos, sino buscar en otros seres vivos aquello que ha permitido en el curso de la evolución que finalmente un ser humano tenga logros tan importantes como, bueno, algo tan simple como un micrófono, o como ya mucho más complejo el intento de llegar a otros planetas, la estación espacial, que además la estación espacial implica problemas muy particulares. Yo tengo una broma que le hacía a mis hijos.
padezco un problema de que unas especies de piedrecillas que nosotros tenemos en los oídos y que sirven para que conservemos el equilibrio, al movernos esas piedrecillas también se mueven y permiten que surjan respuestas de ajuste para que no caigamos. Los astronautas, por cierto, ante la falta de gravedad, esas partículas, esos sotoritos se llaman, se salen de la cápsula donde se encuentran. Y bueno, ustedes no sé si hayan visto las películas de las astronautas en la estación espacial que andan, iba a decir, en el aire, están suspendidos y no necesitan detenerse en algo. Pero por ese motivo se salen los ojolicos y cuando llegan a la Tierra padecen mareos muy importantes y no sé si hayan visto cómo los tienen que cargar al principio. Y los cargan no solo porque están mucho tiempo en esta estación espacial, pierden masa muscular, pero también porque la salida de los ojolicos hace que no puedan conservar el equilibrio. A mis hijos les digo, porque padezco este terrible mal, a veces por movimientos que hago, se salen los ojolicos y caigo en un mareo terrible, ¿no? Que puede llegar hasta tirar. Les digo a mis hijos, esto me pasa por haber estado 2 años en la estación espacial. Por cierto, a mis hijos les contaba historias en el desayuno, inventadas. Yo era un personaje que andaba por todo el mundo, ¿no? Y precisamente en la estación espacial había surgido este tipo de problemas. Y una vez llegó un amiguito que se quedó a dormir en casa y a la hora del desayuno conté una historia, pues alguna historia en que tenía que enfrentarme a bandidos o matar leones, así cosas por el estilo. Y el amiguito creyó que yo estaba contando cosas reales y dijo, qué padre tener a un papá que tiene tantas aventuras. Pero entonces, lo importante y el futuro de la psicología está en poder integrar tanto el análisis de las respuestas de todo tipo, desde las puramente motoras a las secreciones también de diverso carácter en el cuerpo humano cerebral, la actividad cerebral y que es la que va a permitir los grandes desarrollos que han tenido lugar a lo largo del tiempo. Entonces, este tipo de estudio permite esos análisis, ver cómo a través de secreciones de neurotransmisores, a través de actividad eléctrica generada en el cerebro, va progresivamente desarrollándose el sistema nervioso y esto nos va dando lugar a que podamos tener cada vez una adaptación mayor al medio ambiente en el que vivimos, una adaptación que además implica una modificación de nuestra propia conducta y modificación del medio ambiente y llegar a los logros tan extraordinarios que en la civilización actual se han obtenido. Tenemos también que iniciar investigaciones sobre la creatividad artística. Esa es una tarea para los psicólogos, para que, sabiendo más sobre la creatividad artística, nosotros lleguemos a ser creativos. Gracias, doctor. Y
justamente sobre el tema de creatividad y adelantaría también otra parte que creo que podemos explorar. Por un lado, en la parte de creatividad, pareciera que está involucrada el papel del lenguaje. Creo que hay un papel fundamental y a lo mejor, dado que es un experto justamente en temas de lenguaje, no puedo evitar la oportunidad de preguntar eso. Y la otra pregunta que tenía también por ahí, derivado de lo que acaba de comentar, si notaron, tiene una capacidad de tender puentes el doctor que es admirable. Y el desafío que tengo para plantear es, creo que la psicología sigue sin resolver algo que le llaman el misterio de la conciencia. Pero creo que le podemos quitar la parte del misterio y lo podemos agarrar desde la fisiología experimental, y probablemente se pueda justamente hacer esta fisiología comparada, en donde podamos ver a organismos que pueden de pronto tener nada más una experiencia de presente, o a lo mejor van desarrollándose para tener una experiencia de pasado. Y esa es la pregunta, ¿cuál es la posición del doctor Alcaraz para abordar la conciencia? Bueno, primero, animales. Vamos a darle. Están transmitiendo y necesitamos el micrófono. Eso ¿Se escucha? Sí. Animales y seres humanos. Animales y seres humanos se ven enfrentados a retos semejantes. Uno diría que el reto tiene una amiga. El conservar la vida aprovechándose del cuerpo humano, y para aprovecharse del cuerpo humano necesita tener estrategias a fin de llegar a aquellos órganos en los que precisamente va a encontrar el medio que le va a permitir mantener la vida. Y no solo son respuestas estas de carácter puramente adaptativo, también nuevas respuestas se generan a partir de los retos que puedan presentarse en un medio ambiente determinado. Un pájaro tiene retos extraordinarios. Su sistema nervioso es bastante complicado. Imagínense lo que significa mantener el vuelo, poder evitar el ser lastimado por las ráfagas de viento, o que sea lanzado hacia la tierra, o el viajar desde el polo norte, bueno, no del polo, pero sí desde Canadá hasta América del Sur. Fíjense qué reto. Bueno, las mariposas moradas hacen migraciones de kilómetros. Las aves tienen un sentido adicional al que nosotros tenemos, porque captan el magnetismo del terráqueo. Entonces, eso les puede servir de guía para ir de un polo a otro. Y también los pájaros no solo hacen esas migraciones, organismos tan sencillos como
que se ve llegar del norte un gran número de mariposas. No todas llegan porque van, son generación tras generación las que van participando en esa migración tan extraordinaria. Pero fíjense lo que significa el poder orientarse por kilómetros y kilómetros, poder resistir las ráfagas de aire, poder mantenerse tomando alimento en los periodos en los que precisamente ese alimento aparece por la estación correspondiente. Fíjese qué complicado y qué tarea tan demandante para el psicólogo, que le va a permitir no solo comprender el comportamiento animal, sino el comportamiento humano, porque muchos de esos procesos que están presentes en los organismos más sencillos son la base de las respuestas complejas que nosotros damos, porque finalmente es una síntesis de las respuestas complejas que nosotros damos de aquellas respuestas de carácter reflejo bastante simples que se encuentran entre nuestros antecesores. Así es que el psicólogo tiene muchos retos, no solo el gran reto de descubrir la gran complejidad del comportamiento humano que permite las adaptaciones que hemos visto en el curso de la humanidad para vivir en ambientes de lo más disímil y para tener instrumentos como estos o este que tengo en la mano. Bueno, esa capacidad inventiva es el producto de procesos que elementalmente también están en los seres humanos. Esto quizá en los seres humanos, en los animales, que, repito, como antecedentes nuestros en el proceso evolutivo, van progresivamente adicionando nuevas respuestas y nuevas capacidades cuya integración mayor finalmente se tiene en el ser humano. Así es que un reto para los psicólogos es estudiar tanto el comportamiento humano, el más complejo, el comportamiento creativo, las invenciones que han permitido los grandes desarrollos tecnológicos de nuestra época, como el comportamiento de los organismos más simples, porque también los comportamientos más simples de los animales son la base de nuestra propia conducta. Un reto, uno de los grandes retos para el psicólogo. Gracias. Gracias, doctor. Y si pudiera abundar en el papel del lenguaje en ideación creativa, si es que tiene alguno, porque a lo mejor estoy diciendo alguna tontería. No, evidentemente. Bueno, todos estos nuevos instrumentos de la época actual son resultado de la creatividad del ser humano y las obras de arte. Por cierto, entre mis actividades tengo otra, porque escribí una novela que se llama Al acoso del sueño, porque para mí el sueño representa un acoso. O sea, necesito que esos sueños que tengo en la vigilia, los que tengo cuando estoy dormido, me permitan ir desarrollándome. Y quiero seguir desarrollándome a pesar de mi edad ya longeva. Y para eso necesito soñar. Por eso lea esa novela, El acoso del sueño, que por cierto
en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guadalajara en nuestra alianza. Gracias. Pues voy a aprovechar eso para plantear, bueno, para hacer ya que habla de los sueños, déjenme pasar para ahí. Comento lo de los sueños porque en algún momento vamos a escuchar lo de los sueños. No es una palabra que se le haya ocurrido en este momento así aleatoriamente al doctor Alcaraz. Parece ser que tiene un impacto por lo menos en sus discípulos. En un momento le voy a poner un testimonio de dos discípulos suyos, donde uno de ellos habla sobre justamente lo del sueño, que es bien interesante. Y esto que estoy poniendo ahora, lo que hice hace un momento con las palabras clave de la obra del doctor, ahora lo que puse fue la obra del doctor, pero que me diera los autores que estaban citando al doctor. Y entonces lo que tenemos ahí, vean la cantidad de personas, de científicos, de científicas, que han visto a su obra, ¿no? Es decir, que han citado, que han usado su obra. Cada uno de estos, digamos que aquí que se ven muchos puntitos, quiere decir que este autor que citó al doctor Alcaraz, a su vez hay un grupo de autores que está citando el mismo tipo de trabajo, como que se hace una red por ahí. Por acá está la doctora Granados con un grupo de investigadores. Por acá está el doctor Pelayo, que son los dos testimonios que voy a poner en un momento. Es decir, es una manera de medir la productividad, es que cuando tú creas algo, otras personas crean sobre lo que tú creas. Si otras personas crean sobre lo que tú creas, estás siendo más creativo del estándar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo acá es que el doctor Alcaraz crea, y viene otro grupo de personas que crean sobre sus creaciones. Y avanzo, estos, digamos que si fuera poniendo un zoom se vería algo como esto. Y lo que hice fue una entrevista por correo electrónico a la doctora Granados y al doctor Pelayo, pero como sabía que tenía un público joven, en lugar de que yo les lea la entrevista, lo que hice fue subir esa entrevista a una inteligencia artificial para que me hiciera un podcast derivado de la entrevista. Entonces lo que vamos a escuchar es un podcast de la entrevista. Y las voces no son humanas, son obviamente de inteligencia artificial. A sumergirnos en el legado del doctor Víctor Manuel Alcaraz Romero. Y no solo como figura académica, sino como una influencia más vital que sigue presente en sus discípulos. Exacto. Y para entender mejor esa influencia, contamos con fragmentos, con unos extractos de una entrevista muy interesante. La hizo el doctor Julio César Penagos a dos discípulos suyos destacados, el doctor Héctor Pelayo y la doctora Gloria Granados. Eso es, dentro de la Cátedra de Excelencia CNI 2025. Pues sí, y el objetivo es intentar descubrir qué ideas o qué métodos, quizá, qué gestos del doctor Alcaraz siguen vivos en ellos. Cómo les sirven de guía, de brújula en su trabajo y en su vida también. Ver cómo su pensamiento se volvió pues casi una forma de ser. Empecemos por ahí, por esa idea de brújula, de guía conceptual. El doctor Pelayo cuenta una anécdota muy reveladora, creo yo. Fue en un conversatorio. Un alumno le preguntó si la única propuesta de Alcaraz era eso de relacionar cerebro y conducta. Fíjate. Y la respuesta de Alcaraz, dicen que fue con una sonrisa muy amable, dijo algo así como: esta es una de las razones más importantes por la que estoy aquí. Para Pelayo, eso fue como quitarse un peso de encima. Se acabaron las dudas conceptuales. Le ayudó a centrar la mirada en los problemas clave de la psicología, de la neuropsicología. Le abrió, dice, todo un mundo teórico-científico. Qué potente, una sola frase. Pero claro, esa claridad no significaba hacer razón, ¿verdad? Porque la doctora Granados, por su parte, destaca justo lo contrario, o lo complementario. Cómo Alcaraz impulsaba que surgieran ideas nuevas,
ideas a partir de lo que proponían los propios estudiantes de posgrado en sus investigaciones. Sí, ella subraya mucho esa apertura, la capacidad de Alcaraz para, primero, aceptar esas propuestas, incluso incipientes, y luego, claro, para enriquecerlas, aportando análisis desde muchas disciplinas y teorías distintas. Así que vemos como dos caras de la misma moneda, ¿no? El enfoque claro, esa idea central que captó Pelayo. La brújula. Eso es. Y a la vez, la apertura a explorar, a integrar, que vivió Granados. Muy interesante. Sí, foco y amplitud. ¿Y en qué momento se dieron cuenta de que estaban aprendiendo algo más profundo que pura ciencia? Que estaban, digamos, asimilando esa forma de estar en el mundo de la guerra. Pues mira, la doctora Granados lo relaciona con el propio proceso de hacer la investigación. Al discutirla en seminarios, en las revisiones, ahí fue donde ella conectó los problemas prácticos, los que le preocupaban de verdad, como las dificultades en el desarrollo infantil, por ejemplo. Pues conectó eso con las grandes preguntas de la investigación. Es esa integración constante entre la ciencia y los desafíos del mundo real, en su caso la infancia. Esa conexión con lo real me recuerda a lo que dice Pelayo de otra faceta de Alcaraz que a mí me sorprendió. Su talento como escritor, esa capacidad de moverse entre la ciencia y la literatura. Exacto. Y Pelayo no lo ve como algo secundario, ¿eh? Lo interpreta como un signo de una sensibilidad muy honda. Una sensibilidad que, según él, impregnaba todo su rigor científico. No eran cosas separadas. Claro, no eran compartimentos estancos. Para nada, estaban integrales. Esa mezcla de precisión, de análisis riguroso y a la vez de sensibilidad humanista. Eso definía su forma extraordinaria de estar en el mundo, como dice Pelayo. Iba mucho más allá del laboratorio, claro. Entonces, recapitulando un poco, tenemos la claridad conceptual, la apertura interdisciplinar, la conexión ciencia-realidad, esa fusión de rigor y sensibilidad. ¿Vale? ¿Y qué enseñanzas más concretas creen ellos que transmiten ahora para mantener vivo ese legado? Pues el doctor Pelayo comparte una anécdota personal de Alcaraz, muy potente también, sobre su ingreso al doctorado en París. Resulta que tuvo que escribir un ensayo casi sin tiempo y se pasó toda la noche en vela para terminarlo. Vaya. La lección implícita que saca Pelayo es fuerte. Es posible alcanzar sueños. Es posible, aunque no lo parezca. Alcaraz enseñaba mucho así, ¿sabes? Con el ejemplo, con estas historias de esfuerzo. Qué bueno. Y junto a esa inspiración más vital, digamos, la doctora Granados recuerda también un legado más técnico, pero fundamental. Sí, ella señala algo muy específico. El conocimiento y la aplicación de la electroencefalografía clínica, el EEG, y también los potenciales relacionados a eventos, los ERPs. Son, como herramientas para ver el cerebro en acción, ¿no? Exacto, para entender cómo responde. Justo. Así que es un legado doble. Por un lado, la inspiración, el creer que se puede, y por otro, herramientas muy concretas, el EEG, los ERPs, claves para investigar las bases neurobiológicas de cómo pensamos, sentimos, aprendemos, tanto en el desarrollo típico como cuando hay dificultades. En resumen, entonces, el impacto del doctor Alcaraz es multifacético. Lo vemos en dar claridad, en fomentar una investigación abierta, conectada, en esa mezcla de rigor y sensibilidad, en inspirar con el ejemplo y en dar herramientas técnicas clave. Modela una forma de investigar y casi de ser. Y esto pues, nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Quizá para reflexionar de qué manera integrar campos que parecen distintos, como hacía Alcaraz con la ciencia y la literatura, podría enriquecer nuestra propia forma de entender las cosas o de trabajar, sea cual sea nuestro campo. Pues ahí está el testimonio de dos alumnos destacadísimos suyos que siguen el legado, y justamente es la pregunta: ¿cómo integrar campos tan distintos? Y sobre todo cómo lograr esta sensibilidad prácticamente artística que enriquezca el quehacer científico. El científico no es un individuo frío que está simplemente concentrado en una actividad determinada, tratando de indagar
vive como la vida cotidiana. De la vida cotidiana a veces extrae ideas, roba ideas de otros, pero no hace plagio, sino que aprovecha lo que alguien plantea para analizarlo y para a veces llevarlo a una extensión que permita un tratamiento diferente a algún misterio presente en la naturaleza. O sea, la ciencia no es una tarea que digamos de pura concentración. Si es pura concentración, a lo mejor no se descubre nada. Se necesita tener libertad, concentrarse en lo que es el problema particular y a partir de ese primer concentrarse, adquirir la libertad absoluta para tratar de, en formas diversas, acercarse al problema. Porque si nada más se concentra uno en una determinada observación, nunca va a llegar a hacer nada, nunca va a llegar al descubrimiento. Hay una buena parte de los descubrimientos que son el resultado de errores o que son resultados también del azar. Pero un error puede llevar a que se haga un análisis de por qué ese error estuvo presente y cómo evitar nuevos errores. Así es que el científico debe estar atento a todo lo que ocurre en su mundo, tanto social como académico, porque si nada más está concentrado en lo académico, pues su obra no va a poder ser aprovechada por la sociedad, porque a fin de cuentas es importante el que conozcamos el mundo, que sepamos desentrañar sus misterios, pero ese desentrañamiento de sus misterios debe llevarnos a que la vida sea cada vez más, no sé qué palabra utilizar, más rica en todo, emocionalmente, en la parte reflexiva, en la parte amorosa, en todo lo que significa el poder existir en este mundo en el que ahora vivimos. Y el mundo que debemos nosotros crear. No solo el poeta es creativo, no solo el pintor crea nuevas formas de representar la naturaleza o de hacer abstracciones geométricas de naturaleza muy abstracta, sino que el científico tiene que estar siempre atento incluso a los errores que ha cometido, porque los errores a veces resultan en grandes descubrimientos. Así es que la vida de un científico es el estar presente siempre en el mundo que vive, no solamente concentrado en su laboratorio. Si solo está
académica, pero no va a cumplir con el reto de aportar algo a la sociedad y desafiarse. Así es. Gracias, doctor. Y antes de abrir a preguntas, abriremos un momento a preguntas. Voy a hacer la última pregunta. Creo que estamos, o probablemente siempre hemos estado amenazados por información y formación que no es ciencia. Pero creo que la psicología es una disciplina donde permean cosas que no son psicología. Entonces, la pregunta es, ¿cómo acercamos a los estudiantes, a las estudiantes, al quehacer científico, uno, y dos, al consumo de ciencia? Es decir, a lo mejor no quieren hacer ciencia, ¿no? Quieren aplicar ciencia, que fue además otro de los grandes logros del doctor Alcaraz, cuando no existía algo que ahora llamamos ciencia traslacional. El concepto no existía en los 60s, es decir, de laboratorio prácticamente a la práctica. La visión del doctor Alcaraz lo logra con los planes de estudio que implementa. Pero acá sería, ahora aprovechando que tenemos autoridades de CNI, aprovechando que tenemos colegas de otras instituciones, aprovechando que tenemos estudiantes, ¿cómo acercar la ciencia a los estudiantes para la creación y para el consumo de ciencia? ¿Habría una ventana por ahí? Me gustaría conocerla y poderla abrir, porque sería magnífico para todos, para mí en lo particular, que ya a mis años no tengo la oportunidad de seguir metido en el laboratorio, porque estaba encerrado en el laboratorio, pero al mismo tiempo abierto a lo que sucedía a mi alrededor. Así es que el científico lo que debe estar siempre pendiente de todo lo que sucede, absolutamente de todo lo que sucede, porque si está pendiente es por generar nuevas ideas o tener la suerte de captar algo. Muchos de los descubrimientos científicos han sido resultado simplemente de una condición, a veces que resultó de una equivocación y salió lo que no habían podido resolver por haberse equivocado en un momento dado en el manejo de un aparato o alguna otra cosa, y surge una nueva conducta, surge un nuevo descubrimiento de un nuevo proceso. O sea, el científico debe ser alguien abierto a todo, abierto a la posibilidad de nuevos descubrimientos, abierto a la sociedad en la que vive y abierto a, sobre todo, al futuro, pero sin olvidar el pasado, porque debemos estar pendientes también del pasado para poder conocer a aquellos que nos han precedido y que nos han permitido tener la vida que ahora tenemos. Todas las satisfacciones que la tecnología moderna nos proporciona, pues son resultado de la actividad científica y de, a veces, descubrimientos que fueron accidentes más que otra cosa. Se equivocó el señor y salió lo que nunca hubiera parecido si hubiera estado tratando de obtener.
Muy bien, muchas gracias. Y antes de, perdón que ya habían dicho que iba a venir el público a participar, pero en función de esta serendipity, de este descubrimiento azaroso, ¿hay algo en su obra que sea serendipia o es el producto de un esfuerzo? Uno, y dos, algo, porque a lo mejor por ahí podemos contagiar al público, algo que pueda contar que haya sido muy satisfactorio obviamente hay muchas cosas, pero en especial que le haya llenado de satisfacción en su trabajo, y si hubo azar en alguno de estos trabajos. Pues yo desgraciadamente no he podido aprovechar el azar, sino que los resultados que he tenido en mi trabajo de investigación se deben a la actividad sistemática que he llevado a cabo en el laboratorio. Lo que para mí ha sido muy importante es los seminarios en el laboratorio, porque en los seminarios los discípulos investigadores presentan sus últimos hallazgos y esos últimos hallazgos pueden servirle a uno para realizar actividades dirigidas a modificar procedimientos en la investigación que uno está haciendo o para plantearse nuevos problemas. Lo que debe ser, lo que debe estar siempre presente en un científico es mantenerse alerta a todo, mantenerse alerta en el trabajo que está realizando, mantenerse alerta a sus propias exploraciones, mantenerse alerta a todo el comportamiento que ve de los seres humanos alrededor y también que nuestros antecedentes en los procesos evolutivos, porque tenemos seres que utilizamos en el laboratorio continuamente. Son nuestros instrumentos, las ranas, sobre todo en psicología, las ranas, los gatos. Y desgraciadamente se ha hecho mucho trabajo con las aves, pero las aves son un reto. Hablaba hace un momento de esas grandes migraciones y la guía que sigue es el magnetismo polar, las grandes migraciones, pero también hay otra serie de factores que van progresivamente ayudando a que se traslade de un continente a otro, porque a veces son varias generaciones de algunos animales las que realizan la migración. Los pájaros no, pero las mariposas monarcas sí son varias generaciones las que desde Estados Unidos llegan también aquí, ¿verdad? Llegan a Cancún y las mariposas no. En el estado de Veracruz llega gran migración, va uno por las carreteras y de repente una serie de manchas amarillas que va volando, es extraordinario. Pero esta necesidad de estar atento
a todo es lo que debe de hacer un científico. Lo fundamental para que pueda lograr encontrar algo, la persistencia y el estar atento a todo. Y pienso yo que debería tener los científicos una gran cultura en general, sobre todo los psicólogos. A veces eso no sucede, porque se centran mucho